Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Esta mañana quiero que leamos unos textos, 3 textos. Vamos a leer uno en Lucas capítulo 1, el otro en el último capítulo de Lucas y el otro en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, para que miremos algunas cosas que este hombre Lucas, un hombre que no era judío, era griego, pero tuvo el sentir de investigar todas las cosas que habían sucedido en la iglesia en esos primeros 40 años. Y escribirlos, organizarlos, y gracias a Dios, al sentir que Dios le dio a este hombre, tenemos hoy lo que se llama el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Entonces leamos los primeros 4 versículos del primer capítulo de Lucas. Le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era otro griego, a los cuales, amigo de Lucas, a quien Lucas le dedica este escrito para que conozca lo que había pasado. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Creemos que este Teófilo ya era un converso. Ahora vamos al último capítulo de Lucas. Lucas es muy importante en los escritos bíblicos precisamente porque hay cosas que Lucas dice que nadie más las dice. Capítulo 24 de Lucas. Hay un relato allí, interesantísimo, del verso 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban, ¿quiénes eran ellos? Los apóstoles que iban por un camino. Hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué os turbáis y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Conoció hasta los pensamientos, lo que ellos estaban pensando. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Vea lo que hizo después. Dice: y los sacó fuera hasta Betania
Y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora él continúa la historia en los Hechos, vea. Él continúa aquí y él retoma la historia, cuando escribe los Hechos, retoma la historia. Quiero que miren esto para ver una de las cosas, el por qué ellos recibieron el Espíritu Santo ese día. Entonces, en el verso 1 dice, el capítulo 1 de los Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, vea, ya aquí este es otro tratado, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, o sea, donde había enseñado sobre el ministerio de Jesús, hasta el día en que Él fue recibido arriba, o sea, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. ¿Cuánto tiempo había pasado después de la muerte de Jesús? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Dejemos hasta ahí, pueden sentarse, ya hemos orado. Bueno, entonces, mire, para entender la Biblia, entender lo que la Biblia dice, debemos leer bien lo que ella dice. Eso es lo primero. Leer bien qué es lo que dice, quién lo dice y a quién se lo dice, por qué se lo dice. Entonces, aquí tenemos el relato de lo que pasó los 40 días posteriores a la muerte y resurrección de Cristo. Pasaron 40 días, el Señor se aparecía a ellos, estuvo hablando con ellos y vivieron esta experiencia, vivieron unas experiencias maravillosas y la iglesia sabe que nuestra fe está fundada ahí, en la predicación o en el evangelio que consiste en la muerte, resurrección de Cristo, venida del Espíritu Santo y el próximo regreso de Cristo. Entonces, cuando usted lee ahí en Lucas el capítulo 24, donde él ya está anunciando que se va a manifestar el Espíritu Santo, que va a venir el Espíritu Santo. Bueno, entonces, yo enviaré la promesa del Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En el capítulo 1 de los Hechos, él retoma la historia. Y vea lo que dice después del verso 6, capítulo 1, verso 6 en adelante. Todos los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la expectativa de los discípulos y la expectativa de Israel, la restauración del reino. Ellos todavía no sabían que el propósito era una iglesia, que el propósito era la iglesia. Entonces ellos dicen, no, ellos siempre veían a Jesús como el libertador de Israel. Y algo va a pasar, pero Jesús va a liberar a Israel del Imperio Romano, porque el Imperio Romano estaba gobernando allí. Entonces, era la expectativa de ellos. Pero aquí es donde el Señor les da a saber que hay otra misión, que hay otra cosa que se va a realizar, y ellos no la conocían. Entonces, en el verso 7, cuando dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber. Eso es muy importante saberlo. Usted sabe que hoy las inquietudes de la gente por saber y por investigar, por averiguar, quieren saber
¿Qué va a pasar con Israel? Y hay muchas cosas que se dicen, pero realmente a nosotros nos fue explicado claramente la misión que la iglesia tiene, lo que nosotros tenemos. De lo otro sabemos que Dios va a restaurar a Israel, sabemos que lo va a restaurar, pero no sabemos exactamente. Algunos dicen que mire que ya están construyendo el templo de Jerusalén, el otro dice que mire que ganó tal presidente y que ese sí va a traer el anticristo, el otro dice otra cosa, y hay muchos comentarios. Nosotros estamos tranquilos porque nosotros estamos haciendo la misión que el Señor nos encargó. Y es significativo que Jesús le hubiese dicho a ellos: no os toca a vosotros saber. Entonces, eso nos manda un mensaje muy grande, ¿cierto? Que por más que queramos saber exactamente cuánto quiere la gente saber, bueno, ¿qué año viene el Señor? ¿Qué mes? ¿Cuándo? La gente tiene mucha expectativa sobre eso, ¿cierto? Pero no es posible saber. Para el mundo vendrá como ladrón en la noche. Para nosotros no, pero para el mundo será como esa sorpresa de la persona cuando la roban, ¿cierto? Entonces ya estaba viendo una persona muy conocida en Colombia que lo atracaron, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? Y él decía: ve, y me atracaron, hombre, y él pensó nunca que le iban a atracar los ladrones. Y eso sucede, será como ladrón en la noche. O sea que será una sorpresa para el mundo. Para los que estamos en la luz de día, no. Nosotros estamos esperando que Cristo regresará. Entonces, no os toca a vosotros saber. ¿Qué es lo que nos toca saber a nosotros? Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema. Quise hacer toda esta lectura que podamos entender bien lo que dice la Biblia, porque hay cosas que la Biblia se toma todo un capítulo para decir algo. Vamos a pensar en cuáles serían esos requisitos que ellos cumplieron en ese momento allá. ¿Qué requisitos cumplieron ellos, los discípulos, para que el Espíritu Santo viniera y ellos pudieran recibir ese poder que recibieron? A ver, según lo que leímos aquí, todo lo que leímos, ¿qué fue lo que a ellos les dio esa convicción? A ver, leyendo la Biblia, leyéndola, porque es que leyendo bien uno se da cuenta qué fue lo que los motivó a ellos, qué fue lo que les dio esa convicción. Que a veces nosotros, y nos pasa muy seguido, que a veces nosotros queremos que los hermanos reciban el poder, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero ¿usted cree que los hermanos van a recibir el poder porque yo quiera que lo reciban? ¿Cree que lo van a recibir solo porque usted como predicador quiera que ellos lo reciban? Entonces, mire lo que pasó allá, y eso es lo que la iglesia debe practicar hoy. Hoy hay unas discusiones hasta por las redes sociales. El uno dice que se hace unas preguntas tan fuera de orden. ¿Se puede ser salvo sin el Espíritu Santo? Hace unas preguntas de esas. El otro dice sí, el otro dice no, y entonces el otro dice no, es que usted no está bien, el otro dice que no es usted el que no está bien. Y quiero referirme hoy a eso que la Biblia dice. Vean, nosotros no podemos decir nada de lo que la Biblia no dice.
Y la doctrina tiene que estar basada en lo que la Biblia enseña. Yo quiero que nosotros aquí descubramos cómo los motivó el Señor a ellos. Vea, porque ¿qué es lo que le impide? Entonces ahora usted lo mira desde el otro lado. ¿Cuál es el requisito? Entonces lo mira desde el otro lado. ¿Qué es lo que le impide a una persona el no recibir el poder del Espíritu Santo? ¿O qué es lo que le facilita recibirlo? ¿Qué es? A ver, ¿qué era lo que ellos creían? ¿Qué era lo que ellos creían? ¿Cuál era la convicción que ellos tenían? Y por eso no es en vano lo que Lucas hace. Vea, relata en el capítulo 24, ¿lo vieron usted? ¿Jesús había resucitado, sí o no? ¿Sí había resucitado? Había pruebas. ¿Cuáles eran las pruebas de que Jesús sí resucitó? No, ahí en la lectura que hicimos. La lectura que hicimos. Jesús les comprobó, mira a ver. Mire, la señal de la salvación es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no hay nada. Ni el Espíritu Santo había venido. No había venido sin la resurrección. Es que la resurrección de Cristo es la señal. Jesús había dicho a los judíos, le dijo, señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en la tierra 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. O sea, los judíos pedían señales. Eso lo dice la Biblia. Pero Jesús dijo, señal no les será dada. La señal más grande es la resurrección de Cristo. Por eso ustedes no encuentran a Pablo nunca diciendo alguna vez, por ejemplo, si usted no habla en lenguas, no se salva. No, si Cristo no resucitó, estamos mal. Eso es lo que él dice. Porque esa es la señal de la salvación. Porque esa es la señal. Cuando yo soy resucitado por él, ando en vida nueva. Y Efesios capítulo 2 dice, Él nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces fíjese usted que la evidencia de la salvación es la vida nueva. Entonces por eso mucha gente que tuvo la señal de hablar en lenguas andan hasta mal o están apartados. ¿Por qué? Porque esa no es la señal de la salvación. La señal de la salvación es la vida nueva que Cristo le dio para que ande en ella. Entonces, de eso era que ellos estaban convencidos. Vea, si por ejemplo dice, hubiera sido solamente un comentario. No, pues que dice Nicodemo, porque Nicodemo fue al entierro de Jesús. Nicodemo y fulano fueron, dejaron el cuerpo allá y tal cosa, y dice que no está, que se desapareció, hay un comentario y tal cosa, pero ¿usted cree que ellos hubieran tenido tanta convicción? No.
Jesús estuvo los 40 días con ellos. Mire, tanto que aquí relata en Lucas 24 que hasta comió. Porque ellos les dijo hasta tóquenme. Porque ellos pensaron que era un espíritu. Esto que lo diga Lucas es muy importante porque era un griego. ¿Y sabe qué pensaban los griegos de la resurrección de Cristo? Es que ni siquiera de la resurrección, porque no la creían. Del nacimiento de Jesús, ellos pensaban que Jesús era un fantasma. Que Jesús, ¿cómo así que no tiene papá? ¿Cómo así que no tiene, debe ser un fantasma? O sea, eso era lo que pensaban los griegos. Entonces es muy importante que Teófilo, que le esté escribiendo esto a Teófilo, otro griego, un excelentísimo, dice él, explicándole que Jesús es real, que Dios sí se manifestó en carne. Entonces fíjese usted la convicción que una persona debe tener. No es, mire, no es aprenderse 10 lecciones prebautismales y bautizarse sin tener convicción. Es muy diferente aprenderse uno 10 lecciones, tal cosa, esto, tal, se lo aprendió de memoria. ¿Usted se quiere bautizar? Sí, se bautiza. Otra cosa es tener la convicción, como ellos la tenían, de que Jesús sí había resucitado. Amén. Amén. Bueno, entonces entendemos. Ahora pensemos, no solamente nosotros, sino en todos aquellos que deben y que quieren recibir poder. ¿Cuál es la convicción que debe tener? Y si Cristo resucitó fue porque murió. Y ustedes recuerdan que el primer paseo que nos dio la gracia fue por el Monte Calvario. Ustedes subieron. ¿Sí subieron? Por el Monte Calvario. Subimos y vimos por la fe. Oiga, vimos por la fe a Cristo crucificado. Y esa es la convicción que dice Pablo, pero cuando él le habla a los corintios, él dice, predicamos a Cristo y a este, o sea, no un Cristo paseando aquí en la tierra, no un Cristo que viene a hacer un recorrido, no, a Cristo crucificado. Entonces mire, hermanos, ¿por qué el mensaje del Evangelio tiene que ser siempre ese mensaje? No teorías, no mitos. No, es que no hay nada nuevo que predicar. Es el mensaje que hemos oído. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nunca dice, aquí les traemos un mensaje nuevo. No, el mensaje que hemos oído. Y Pablo le repite a Timoteo, lo que oíste, lo que viste. Entonces, no vamos a las iglesias a oír cosas nuevas. Vamos a las iglesias a oír el Evangelio. Lo que sí debemos es leer bien la Biblia, lo que ella dice. Entonces vamos a ver por lo menos 3 cosas que pasaron aquí. Y estamos hablando de la primera. ¿Qué era la convicción que ellos debían tener? Que Cristo había resucitado. Ahora, si yo estoy yendo a una iglesia, yo estoy matriculado en una iglesia, tengo una membresía en una iglesia, para estar pendiente que Dios me dé trabajo, que Dios me sane el dolor de cabeza, que Dios me esto y que tal cosa, y que Dios y pertenecer ahí porque tengo miedo del infierno. Eso no es convicción. Eso puede ser una pretensión. Pero cuando yo sé que mi Redentor vive,
Yo sé que Cristo resucitó y sé lo que significa. Hermano, a esa persona no hay que empujarlo para que reciba poder. No hay que empujarlo para que reciba poder. No. Que hermano, que cuando van a venir, que hay que hacerle un ayuno ese día, que hay que hacerle esto, no sé, que hay que hacer esto, que hay que hacerle una bulla bien grande a ver si habla en lengua. Hermano, ¿usted cree que Jesús resucitó? Antes de anunciarles la tarea, se les identificó y les dio esa convicción que Él era y que había resucitado. Ahora hay una razón clara. Ellos tienen una convicción. Jesús resucitó. Ahora viene la motivación. Número 2, la motivación. Yo es primera vez que predico este mensaje, en todo el tiempo que tengo de creyente y de pastor. Primera vez que lo predico así. Pero lo predico así porque veo necesario que es bueno que la gente entienda cómo es el asunto. Porque ahora con esto que no te puedes arrimar, que no pueden estar cerca, que no te pueden empujar, ¿y ahora quién lo va a empujar? Ahora, ¿quién lo va a empujar? Ni siquiera se pueden arrimar. Ahora le toca a usted que creer. Y hasta recibirlo solo en su casa o aquí, donde sea, pero solo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ustedes son lectores ahí, ayúdenme a ver qué pasó enseguida. ¿Cómo los motivó? Uno siempre tiene que tener una motivación. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo sacó de allá? Ahí, lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, usted tiene que dejar tu tierra y tu parentela. ¿Y qué? Oiga, usted deja tu tierra y tu parentela y no sabe para dónde va. ¿Qué hubiera pensado Abraham? ¿Cómo así que no sé para dónde voy? No, deja tu tierra y tu parentela y va a la tierra que yo te mostraré. Gloria a Dios. Aquí no van al aposento alto que yo después los reúno y les digo. Oh, ¿qué les dijo? Ustedes van a recibir poder, pero me seréis testigos. Eso era nuevo para ellos, oiga, nuevo, ¿cómo que testigos? Ellos sabían la dimensión que significaba ser testigos. Y no les dijo solamente, y ustedes serán testigos, no, se trataba con él. O sea, me seréis testigos. Es que no es cualquier cosa. Ustedes se van a parar ante la gente y van a decir que yo resucité. Ustedes van a ser los testigos. Y ustedes van a ir a decir eso a la gente. Y de una vez en la palabra testigos les incluyó, dijo, hasta los van a matar por eso. Pero me seréis testigos, van a recibir poder. Pero como lo dijo el resucitado, gloria a Dios, como lo dijo el resucitado, y ya hay una evidencia grande de que que lo mataron colgado en el madero resucitó. Ellos dicen, si resucitó, tiene poder para hacer lo que dice. Entonces ellos van seguros y se fueron para el aposento allá. Ya el lugar lo escogieron ellos. Entonces había un lugar por allá que era de algunos de los discípulos, de los conocidos, tal cosa, un lugar
un aposento y dijeron, ahí quedamos bien, ahí cabemos todos, ubiquémonos ahí a esperar. Gloria a Dios. Ubiquémonos ahí a esperar porque, oiga, pero usted cree que ellos estaban pensando, ¿será que sí? ¿Cómo le parece a veces a una persona? Uno le dice, bueno, ¿usted quiere recibir poder del Señor? La persona viene, pero ¿qué? ¿Quién sabe por qué vendrá esto? ¿Cómo le parece que esto viene porque Cristo resucitó? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué los motivó a ellos? La visión. Vaya, la visión. Por eso, hermanos, hay otra enseñanza que es diferente a esta, pero, o sea, en el sentido de que es un tema sobre qué es la unción del Espíritu Santo. Y les digo, las personas cuando son salvadas por el Señor, salvadas, reciben un llamamiento de Dios. Y no todos reciben el mismo llamamiento, pero hay personas que desde que se convierten, Dios las escoge para tareas. Ya. Y tienen eso. Entonces, si una persona, lo que quiero explicarles es esto, vea. Si una persona no sabe lo grande que es servirle a Dios, aquí nos cansamos de llamarlo aquí que venga a ver si recibe y no recibe. Los discípulos dijeron, Señor, hay una tarea grande que hacer. Hay una tarea grande. Hermanos, ustedes y los que están en las casas oyendo y los que no han tenido de pronto la experiencia y quieren tener ese poder de Dios. Yo en esta hora lo que puedo decirles es que servirle al Señor es lo más grande que se puede hacer. Es lo más grande que nos puede pasar. Es lo más grande, es lo más grande, es lo más grande. No hay tarea, no hay trabajo, no hay empleo sobre la tierra más grande que servirle al Señor. Mire, y quiero con esto despertar en los jóvenes que me están oyendo y adolescentes, porque yo fui llamado de adolescente a servirle a Dios. Yo sé que Dios puede llamar a un adolescente. Dios puede llamar a un joven. Dios puede llamarlo. Y Dios puede hacerle sentir. Yo quiero despertar ese deseo de que servirle al Señor. Vea, cuando una persona tenga ese anhelo, no hay que empujarlo. No hay que empujarlo. Hermano, se viene solo a orar. Se arrodilla, no hay que decirle. No hay que decirle, hermano, mire, que no, esa persona está orando. Usted lo ve leyendo. Usted ha visto gente así. Ustedes han visto gente así. Esa persona, porque es una llama que se prende. Tenemos que hacer las cosas en el orden que Dios las hace. Si no pasa eso, hermano, por demás. Y por eso ya hasta la iglesia, algunas comunidades estaban haciendo el trencito ese con los hermanos. Es que llevando a los jóvenes a un coliseo por allá a hacer el trencito, a entretenerlos. No, ese no es el poder de Dios. El poder de Dios no es para eso. Ni hace eso, ni a los jóvenes hay que entretenerlos. Cuando Dios hace un llamado al corazón de una persona, cuando Dios toca el corazón,
Mire, estos días hablaba con un hermano de acá de la congregación. Y él me dijo, ahora, yo no había sentido lo que siento ahora, pero yo siento ahora servirle al Señor. Yo ahora siento y yo estoy llorando y yo estoy, o sea, hermano, eso es Dios que lo hace. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que me están escuchando por estos medios que la gente nos oye. Hermano, hay que despertar, hay que levantarse y decir, hay gente que necesita. Hay un servicio, hay una obra que Dios quiere hacer. Dios quiere más de 1 millón de creyentes en Colombia. No nos podemos quedar haciendo cuentas, tenemos 1 millón. Dentro de 10 años tenemos 1 millón. No, Dios llamó a esta iglesia para impactar este país, pase lo que pase. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es Dios y Dios piensa más amplio que nosotros. Nosotros a veces decimos, no, que haya la ofrenda para pagar y todo eso y ya. No, Dios no está pensando en eso, Dios está pensando más allá. Porque Él murió en la cruz, dice, murió por todo el mundo. Para que todo el mundo se arrepienta. Entonces, mis amados jóvenes y adolescentes que me están oyendo, despiértese en ustedes un deseo, un anhelo de comenzar ustedes mismos porque nadie los va a empujar. Y vamos a pasar muchos días con todo esto que no se puede arrimar el uno al otro. Y ahora me le acerco a Cristo el Señor. Me acerco a Él. Y usted solo puede comenzar esa búsqueda del Señor. Esa motivación. Tercera cosa que ellos hicieron. A ver, ¿qué fue la tercera cosa que ellos hicieron? Ya esta les tocaba a ellos. ¿Cuál fue la tercera cosa? Ellos tenían que obedecer. O la obediencia al Señor. Les dijo, se quedan ahí hasta. Y entonces dice la Biblia que al día 10 estaban aburridos juntos. ¿Cómo estaban? No, hermano, es que yo llevo 1 año bautizado y yo no sé, una vez me encontré un hermano que me dijo, hasta me quiero apartar, porque no siento nada. No, el Señor dijo, espere. Y ellos esperaron, y 10 días después estaban unánimes. ¿Unánimes en qué? Unánime, no, estaban unidos en lo que estaban creyendo. No estaba alguno por ahí diciendo, ya, ¿será que sí? ¿Será que nos cansamos aquí de esperar y no viene? No, aquí va esa convicción de que va a recibir. Y obedecieron al Señor. Y los que fueron allá no fueron defraudados. Entonces, mis amados hermanos, el poder de Dios está ahí. El asunto no es que desde el siglo XXI y que ya, no, el poder está ahí. El poder de Dios para sanar y todo está ahí. El poder de Dios para ungir, para hacer un llamado, para que haya una persona, un predicador, un maestro, lo que sea, lo que Dios necesite hacer, el poder está ahí. Y es la persona que tener esa convicción. Este es el camino. Este es el camino para que la gente reciba.
¿Quiere la persona recibir el poder? Si yo les comenté el otro día en el campamento de los jóvenes, ¿se acuerdan? Si no nos lleva el Señor al valle de los huesos secos, le tocó el Señor, porque si Él se pone y le dice, ¿cómo le parece, Ezequiel, que es que tengo esto y tal, Ezequiel dice, no, lo llevó allá en una visión al valle de los huesos secos. ¿Usted cree que Dios puede tomar a una persona y llevarlo al valle de los huesos secos? ¿Sí o no? ¿Cuánto quisiera ir al valle de los huesos secos? Si Dios lo lleva a uno allá, hermanos, si Dios lo lleva, y yo digo, ese llamado que Dios hace a una persona al servicio y todo, eso es muy grande y es muy lindo. Cuando Dios lo lleva y le muestra, lo confronta con las necesidades que la gente tiene. Ese es el llamamiento de Dios. Por eso de ahí en adelante, cuando Dios lo confronta a uno así, uno nunca más será el mismo. Ya no será el mismo. Ya no. Ya será como aquel Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel se le fue el sueño. Samuel no durmió esa noche porque oía a alguien que lo llamaba. ¡Gloria a Dios! Póngase de pie, hermano, a esta hora. ¿Usted quiere orar por un joven de la iglesia? Sí. Vamos a orar por los jóvenes de la iglesia. Pongamos en la presencia del Señor a los jóvenes. Y todos aquellos que no es hora de decir, hermano, ¿quién sabe si le sirva al Señor? No, es hora de decir, ¿qué hay que hacer? Pablo dice, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que yo haga? Levantemos nuestra voz a esta hora y presentemos al Señor toda la congregación y a aquellos jóvenes. Si hay algún joven allá detrás de esta transmisión y que usted está allá en su casa, y hay alguien allá que siente algo en su corazón, porque yo lo digo así, yo a los 14 años, 15 años sentí ese llamado de Dios. Si hay un joven que siente eso, arrodíllate allá donde está y ofrécete al Señor. Y vamos a orar toda la iglesia presentando, Señor. Y yo sé que no habrá que empujar a nadie, sino que el poder de Dios vendrá. El poder de Dios vendrá sobre esa persona. Oremos, Señor Dios, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos, Dios, y te bendecimos, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, se cumple. Llama, Señor, a aquellas personas que tienen este sentir, y a los que no lo tienen, póngalo, Señor, en el corazón. Un llamado, Señor, que ellos puedan oír tu voz, que esa voz les inquiete, que ellos puedan ver las necesidades de la gente, que ellos puedan ver las tinieblas que hay en el mundo y la necesidad de predicar su palabra, de anunciar esta salvación, de ser testigos, de guardarse en santidad, de vivir para Dios. Gracias, 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 Señor. Sabemos que tu palabra es verdad
Su palabra es verdad, su palabra es verdad. Lo que tú has dicho, Señor, está en pie y se cumple. Y muchos pueden recibir este poder para que sean testigos de su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya.